Hola amigos del Ministerio La Reforma Evangélica y hermanos cristianos evangélicos, fieles y sinceros, hijos de Dios, redimidos por la sangre del Cordero. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes en este nuevo video, que ya es el séptimo de esta serie titulada El coronavirus y la Biblia. En toda esta serie estamos manejando 3 y prácticamente 4 tesis centrales. La primera es: la pandemia del coronavirus es un llamado al mundo en general al arrepentimiento. Un llamado al mundo en general al arrepentimiento. Y la segunda tesis es: la pandemia del coronavirus COVID-19 es un llamado del Señor en ley al arrepentimiento a la iglesia cristiana evangélica. Un llamado en ley al arrepentimiento a la iglesia cristiana evangélica, tanto en Colombia como en Sudamérica, como en América Latina, como en el mundo entero le está llamando el Señor. Y la tercera tesis es: el movimiento de la fe es la nueva Roma, y hasta el COVID-19 en el seno de la iglesia evangélica, con sus herejías y prácticas antibíblicas. Ella es la nueva Babel. Son las tesis centrales que hemos venido esbozando. Hay una cuarta tesis en la cual nosotros decimos que para el caso concreto de la iglesia evangélica latinoamericana y colombiana, la misma ha venido incurriendo con el paso de las décadas, desde el siglo pasado, el siglo recién pasado, el siglo XX. Repito, la misma ha venido incurriendo en las trampas igualmente engañosas de, en un extremo, la teología de la liberación, de corte muy izquierdista, de corte filomarxista, y sus falsedades, con Ricardo Schulz, entre otros, y del otro lado con la teología de la prosperidad del movimiento de la fe, que es otra falsedad, otro gran engaño, una notoria trampa del enemigo. Pero en medio, en la línea central, está la verdad cristiana evangélica bíblica, de la palabra de Dios, que es la línea que debemos seguir, sin irnos ni de un extremo, ni a un extremo, ni al otro lado. Pues resulta, mis amados hermanos, que en el pasado video nosotros estuvimos diciendo que en el movimiento de la fe es una fuerza energética espiritual, una potencia, un recurso inherente en nosotros, almacenada en nosotros, y las palabras son los contenedores de la misma, por medio de la fuerza de la fe, y las personas pueden crear sus propias realidades. Esto se llama el movimiento de la actitud mental positiva y el nuevo pensamiento. Dijimos que este es un concepto de corte hindú-budista y novoerano, es decir, de la nueva era de la fe, mas no es el concepto bíblico por ningún motivo. Y dijimos que el movimiento de la fe no cree ni predica en consecuencia la soberanía de Dios, sino que predica es la fe como una especie de recurso central, como una capacidad, una habilidad inherente en el hombre, cosa que la palabra de Dios tampoco enseña. Para el movimiento de la fe, Dios es un ser de fe en la fe, que sabe de algunas buenas fórmulas de la fe y nos las da a conocer por el Evangelio.
El movimiento de la fe ha redefinido por completo el concepto bíblico de la fe, de tal manera que una cosa es el concepto bíblico de la fe y otra cosa es el concepto novoerano, esotérico, sincretista, camuflado, que nos da el movimiento de la fe, que en el fondo es un concepto aparentemente bíblico, pero realmente pagano. La presentación que él mismo hace de Dios es consecuentemente muy diferente del que hace la Biblia, y con ella la Iglesia del Señor, la Reforma Protestante, la fe puritana y el consenso cristiano en general. Como resultado de todo el proceso herético, no se trata de la fe bíblica en Dios, sino de la fe en mí mismo, en mi presunto potencial interior, en mi habilidad de visualizar, proclamar o declarar, decretar, crear, guerrear, etc. Es decir, fe en la fe como una obra creativa individual, Entonces, en esto debemos dejar y sentar ya unas pautas muy claras. El resultado de todo esto hoy es un falso evangelio, una falsa fe y todo un desfile de falsos apóstoles, profetas, maestros y megapastores, faraones o papas infalibles que han desviado al pueblo de Dios del verdadero evangelio al introducir sutilmente herejías sugestivas de perdición. Y veamos lo que nos dice al respecto la palabra divina allá en 2 de Timoteo, el capítulo 4, los versículos 3 al versículo 5, porque en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en los versículos 3 al 5, la palabra divina claramente nos dice lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí el apóstol Pablo es muy claro y esta palabra habla por sí misma. Hoy tenemos el evangelio plato a la carta. Eso es lo que hoy tenemos. Y lo podemos examinar más detalladamente allá en Isaías capítulo 30, versículo 1 al 11, tantas veces citado en otros videos. Pero otra cosa nos muestra la palabra divina en ley y evangelio. Y en este caso en concreto, en ley, pues la Sagrada Escritura nos muestra la verdad de la corrupción radical en el hombre, su inhabilidad total, lo que significa nuestra vaciedad manifiesta, por medio de la cual en nosotros, por nosotros mismos, dado nuestro trasfondo adánico caído, no hay ningún poder o habilidad mínimo del cual echar mano. Resulta que en la época de los siglos IV y V, un monje llamado Pelagio llegó a enseñar una doctrina según la cual el hombre prácticamente no está muerto espiritualmente, sino que está enfermo. Y que como tal, el hombre lo que necesita es algo así como el evangelio, como una especie de medicina que lo rehabilite. Pero la palabra de Dios nos enseña algo completamente diferente. La Biblia nos muestra el carácter letal de la caída de Adán, el carácter letal del pecado, cuando llega a decir el apóstol Pablo lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Noten ustedes que aquí en estos apartes, en estos fragmentos, el apóstol Pablo es muy claro, señalando lo que llamamos la corrupción radical en el hombre. Lo mismo en Romanos, en el capítulo 5, en los versículos 12 al versículo 21. Resulta que en Romanos, el capítulo 5, en los versículos 12 al versículo 21, la palabra del Señor es muy clara al mostrar los efectos letales de la caída de Adán, y esto por la pluma de Pablo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, noten, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pues resulta, mis estimados hermanos, que cuando un enfermo está enfermo todavía se le puede aplicar una medicina, todavía se le pueden suministrar unos medicamentos y darle un tratamiento porque está enfermo. Pero no es lo mismo en el caso de la persona que ha muerto. La persona que ha muerto está muerta y no reside en la persona ninguna habilidad. Y lo mismo pasa con nosotros los seres humanos por la caída de Adán. Estamos muertos espiritualmente, existimos, que es distinto, pero espiritualmente no vivimos, estamos muertos sin Cristo. Y el apóstol Santiago dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Realmente esa es la condición dolorosa de todo ser humano sin Cristo. Y es por eso, hermanos, que hay muchos otros textos que muestran en el hombre una inhabilidad, lo que llamamos la inhabilidad total o la corrupción radical, por la cual en el hombre no hay libertad ninguna. Y quiero en ese sentido confesar en forma breve lo que nos enseña nítidamente la confesión de fe de Westminster, porque en esto es atinada y completamente bíblica esta confesión, así como en todo el cuerpo de su doctrina, cuando sostiene que Dios ha dotado originalmente al hombre con aquella libertad natural que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal por ninguna necesidad absoluta de la naturaleza, que el hombre en su estado de inocencia tenía libertad, originalmente la tenía, y poder para querer y hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Sin embargo, era mutable y podía caer de dicho estado. Luego vemos que el hombre, por su caída a un estado de pecado, en la caída de Adán, ha perdido absolutamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompaña a la salvación. Por tanto, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse o disponerse para la conversión, como enseña la iglesia romana, que existen unas facultades que le quedaron a Adán después de la caída para predisponerse hacia el estado de gracia y llegar a merecer
dicho estado. Eso es una doctrina que enseña la Iglesia romana, pero que no tiene sustento ninguno en la Biblia, la palabra de Dios. Porque el hombre está completamente muerto. El hombre espiritualmente no está menos muerto que lo que estuvo Lázaro en su tumba. Esa es la condición dramática real de todo ser humano sin Cristo. O como lo decía cierto poeta Saavedra en la época del siglo XIX en España, cuando hablaba de la ciudad de Madrid y decía: Madrid, 1,5 millones de cadáveres andantes. No tienen vida, dale vida, Señor. Y esos cadáveres comen, beben, ríen, hablan, pero esos son cadáveres espirituales. Y esa es la condición de todo ser humano sin Cristo. Es un cadáver andante, existe, pero no vive. En consecuencia, en el hombre no hay recurso, ni hay habilidad ninguna para que el hombre por sí mismo pueda acercarse a Dios. Y entonces lo que hay es una vaciedad total. El movimiento de la fe no enseña semejante cosa. El movimiento de la fe en compañía con esas doctrinas que se llaman semipelagianas y arminianas, el movimiento de la fe enseña que existen unos recursos en el hombre, un presunto libre albedrío. En el hombre hay una voluntad propia. Esto es verdad. Pero esa voluntad propia se halla doblegada por la naturaleza de muerte que hay en el hombre. Por lo tanto, lo que hay realmente es un esclavo albedrío, mas no un libre albedrío, y no nos podemos detener mucho en esto, dada la brevedad del tiempo. Pero lo cierto es que tampoco existe ningún recurso o habilidad de fe en el hombre, o potencial de fe en el hombre, como enseña el nuevo pensamiento o el movimiento de la actitud mental positiva, que son de corte esotérico, noverano. No existe en el hombre tal cosa, ni el hombre es un ser divino, como lo enseña Morris Cerullo del movimiento de la fe. Lo que hay en el hombre es un esclavo albedrío, por lo cual el hombre en su libertad natural tenderá siempre hacia el estado de muerte y de condenación eterna. Esta es la dolorosa realidad en la cual el hombre se encuentra sin Cristo, y esa dolorosa, esa mala noticia nos la da la palabra divina en ley y nos muestra el estado de completa inhabilidad que hay en el hombre. Razón por la cual esa pretensión de que en el hombre hay un potencial o un recurso de fe que redunda en una fe en la fe es algo completamente antibíblico. Y eso lo enseña el movimiento de la fe con todo su zoológico, con todo su desfile de megapastores y megalíderes en general. Examine bien, mi estimado hermano, mejor, más a fondo el océano de la Sagrada Escritura. Haga como los buzos que trabajan hasta 20 y más años allí sumergidos en las profundidades del mar, haciendo un estudio meticuloso del mismo, haciendo un estudio sistemático del mismo. Haga usted lo mismo con la Sagrada Escritura. Sumérjase en el estudio profundo y sincero de la Biblia, la palabra de Dios. Recabe las verdades que la Biblia nos enseña a fondo. Recabe usted esas verdades y hágalo pensando en lo que corresponde única y exclusivamente a la honra y gloria de Dios. De ese modo, aún el arrepentimiento y la fe con los cuales venimos a Cristo no son recursos nuestros o inherentes nuestros. No es que en el hombre existe la habilidad de arrepentirse o la habilidad de creer en las cosas, en lo que corresponde al orden espiritual. No hay tal cosa, porque la palabra de Dios es muy clara. Cuando, por ejemplo, en el Salmo 115, hablando de los ídolos, dice: semejantes a ellos son los que los adoran. Y el hombre siempre adora algo. El hombre siempre tiene un ídolo. Y el ídolo, dice la Biblia, que es mudo, es ciego, es inerte.
Y dice, semejantes a ellos son los que los hacen. Y también la palabra de Dios, hablándonos, por ejemplo, del arrepentimiento, nos muestra que en el hombre no hay ese recurso por habilidad natural, sino que lo que la Biblia nos muestra es lo que dice en el libro de Hechos, el capítulo 11, el versículo 18. Dice, empero entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Noten ustedes que este es un recurso que Dios da, es dado por Dios, porque el hombre en su condición natural está muerto espiritualmente y no se puede arrepentir. También lo que nos dice Filipenses el capítulo 2, el versículo 13, donde dice nítidamente lo siguiente. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Note que eso es algo dado de Dios, la fe. Y también lo que nos dice en la misma epístola es que a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Noten que es algo concedido de Dios al hombre. O sea, es algo dado por Dios al hombre. Y notarán ustedes también lo que nos dice el libro de Zacarías, el capítulo 12, en el versículo 10. Porque en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, en el versículo 10, claramente la palabra divina nos hace ver lo siguiente. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando la palabra divina aquí está hablando de derramar espíritu de gracia y de oración sobre los moradores de la ciudad de Jerusalén, está hablando de algo que es dado por Dios, que es el arrepentimiento y la fe en Cristo. Esto es algo que Dios obra por la persuasión eficaz obrada por el bendito Espíritu Santo. Así que, mis estimados hermanos, no hay tal cosa de un recurso inherente en nosotros del cual podamos echar mano, o un islote en del cual podamos aferrarnos o asirnos. No existe tal cosa. Lo único que nos dice el Señor es que pongamos nuestra mirada en Cristo y en su cruz. Es el único recurso al cual somos llamados, pero es algo que no es intrínseco, inherente en nosotros, sino que es algo que de principio a fin, porque la obra de Dios es 100% una gracia de Dios. Recuerdo el caso de cierto mega evangelista del siglo pasado, del recién pasado siglo XX, que llegaba a decir que la obra de la gracia es 99% una obra de Dios, pero que hay un 1% que le corresponde al hombre. Cuando la Biblia lo que dice es todo lo contrario. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Quiere decir que la gracia es, y este es el misterio divino, de un lado 100% responsabilidad humana, es verdad, y existe la responsabilidad humana, lo que no implica que exista un libre albedrío en el hombre. Y examínenlo más a fondo en la Biblia, la palabra de Dios. Esto es del recurso de la lógica pagana de los griegos, pero no de la Biblia, la palabra de Dios. Y del otro lado es 100% responsabilidad humana. Este es el misterio preciosísimo de la gracia de Dios, que cuando miramos, cuando en un momento dado la palabra me dice arrepiéntete y cree en el Evangelio, y yo me arrepiento y creo en el Evangelio y miro hacia atrás
Ese arrepentimiento y esa fe ha sido obrada por Dios en mi vida. Y sin Él nada hubiera podido hacer. En consecuencia, las doctrinas del movimiento de la fe son doctrinas de corte semipelagiano, son de corte neopagano, completamente opuestas a las de la palabra de Dios. Y ya nosotros miraremos más en detalle todo lo que la palabra de Dios tiene de más que decirnos con respecto a esto del movimiento de la fe. Nos veremos, mis estimados hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Muchas gracias, muchas bendiciones del Señor. Recuerden que este es tiempo para orar, para ayunar, para leer la Biblia, para buscar del Señor. Recuerden que este tiempo de cuarentena por la pandemia es un tiempo para buscar la presencia del Dios del cielo y clamar y pedir para corregir muchas cosas. Y repito, la primera que debe ser llamada al arrepentimiento de la iglesia, porque dice que el juicio comienza por la casa de Dios, y lo dice en Primera de Pedro, el capítulo 4, allá en el versículo 17, y que el justo con dificultad se salva. La salvación es gratuita, es por gracia mediante la sola fe en Cristo. Y es una gracia gratuita, mas no es una gracia barata. En consecuencia, mis hermanos, tenemos que examinar todas estas cosas a fondo. Este es el tiempo para buscar la presencia de Dios. Busquémoslo de corazón. La iglesia es la llamada al arrepentimiento para predicar luego con redoblado esfuerzo, con redoblada consagración. Predicar esta palabra divina de la salvación por gracia mediante la sola fe en la obra redentora eficaz de Cristo en la cruz del Calvario. Que el Señor les bendiga ricamente. Shalom. Bendiciones.